stand up, and go on strike. El pasado mes de mayo de 2023 estallaba la huelga de los guionistas de Hollywood. Una noticia que no pasó desapercibida en ningún rincón del mundo. La meca del cine llevaba desde 2007 sin enfrentarse a un conflicto laboral tan relevante. Aquella vez la huelga duró 100 días, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Como os podéis imaginar, en esta nueva huelga la alianza de los productores no ha querido negociar pensando que el tiempo corre a su favor y que los guionistas se iban a cansar antes. Pero a medida que aguantaban y los programas y películas se iban cancelando, se dieron cuenta de que no les quedaría otra opción que sentarse a la mesa y por lo menos escuchar. They really want to replace us. They'll be like, oh, you know, no need for copyrights, no need for royalty, no need for anything. Y mientras se alargaba el conflicto, la patronal del cine sufrió otro revés. En julio, los actores y actrices de Hollywood anunciaban que iban a la huelga, abriendo otro frente que ponía en jaque a los dueños de los estudios. So we came together in strength and solidarity and unity with the largest strike authorization vote in our union's history. Pero sigamos, porque también suenan los tambores de guerra en Las Vegas. Trabajadores de los grandes hoteles y casinos en Las Vegas deciden si van a una huelga masiva. Y por si fuera poco, el 15 de septiembre la United Auto Workers, el sindicato de los trabajadores del automóvil, comenzaba una serie de huelgas estratégicas frente a los tres grandes fabricantes de coches estadounidenses, la General Motors, la Ford y Fiat Chrysler, que habían visto disparados sus beneficios económicos en los últimos años, desde el rescate que recibieron en 2008 con dinero público para evitar la quiebra. General Motors bate las previsiones y gana 9.136 millones tras crecer un 23%. Pero antes de entrar de lleno en el tema, atentos a estas imágenes. ¿Os llama algo la atención? You saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices, gave up a lot, and the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too. The simple proposition. Stick with it, because you deserve the significant raise you need and other benefits. Exacto. Un presidente de los Estados Unidos, todo un presidente de los Estados Unidos, en un piquete de huelga. Joe, el sindicalista Biden, hacía historia como el primer presidente que, estando en el cargo, visitaba a los trabajadores en huelga. Aunque no ha sido el único político que se ha dirigido a los trabajadores del sector del motor. También Trump quiso escenificar su apoyo, aunque no criticó a los directivos de las empresas, esos que se han subido un 40% los sueldos. Su punto de vista, el de Trump, fue más peculiar. Pero no nos adelantemos. Lo que es seguro es que la batalla está servida y esto ha hecho que desde la frontera nos hagamos algunas preguntas. ¿A qué se debe este aumento en la repercusión de las huelgas en Estados Unidos? ¿Por qué ahora precisamente? ¿Estamos quizá ante un nuevo auge del movimiento obrero? ¿Es sincero el apoyo de los políticos como el de Joe Biden o solamente les mueve el electoralismo? ¿Son casos aislados o se está prendiendo la mecha de algo que apenas está empezando? Si quieres saberlo todo sobre estas movilizaciones, prepárate y acompáñanos hasta el final, porque vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Si hay un fantasma que recorre el mundo es el de la inflación, que es la señal más clara de que la hiperglobalización toca su fin. ¿Por qué? Pues porque funcionaba solamente con precios muy bajos, sobre todo de la energía. Con el final de la crisis del COVID y la reanudación del consumo, la mayoría de los países cayeron en una espiral inflacionista provocada por factores como la alteración de los precios de la energía, la guerra de Ucrania o las restricciones en las cadenas de suministros globales. Estados Unidos llegó por primera vez en 40 años al 9,1% de inflación en el índice de precios al consumo, afectando en particular al precio de los alimentos y los suministros básicos. Y la decisión política que se tomó para controlar la inflación fue subir los tipos de interés, o sea, subir el precio del dinero. Vamos, que encareciendo el precio del dinero, todo cuesta más. La gente entonces consume menos, se piden menos préstamos y en teoría baja la inflación. Aunque esta receta a quien golpea siempre es a los sectores populares y a las clases medias. La Reserva Federal pausa las subidas de tipos en el 5,5%, pero no descarta más aumentos en 2023. Esto suponía una pérdida de poder adquisitivo tremenda. Por ejemplo, quien tenga una hipoteca a tipo variable está viendo, y ya lo va a sentir, un considerable aumento de su letra a final de mes. Y aunque parece que la inflación se está moderando, todavía continúa demasiado alta para los bolsillos de los ciudadanos.
En paralelo, las grandes empresas, las multinacionales energéticas y el sector bancario han seguido batiendo récords de beneficios. Los bancos de Estados Unidos obtuvieron beneficios récords de 80.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, a pesar de las turbulencias. ¿Y qué tiene que ver esto con los conflictos laborales que se han desatado? Pues os lo podéis imaginar. La gente lleva años viendo cómo mientras las grandes empresas pulverizan sus récords de beneficios, viendo cómo se reparten dividendos cada vez más jugosos, los salarios de los trabajadores no han subido en la misma consecuencia. Pero no solo eso, es que debido a la inflación, los sueldos se han devaluado. Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. Ahí tiene usted como la inflación motiva la miseria del pueblo frente al mayor enriquecimiento y lujo de industriales y comerciantes. El gran Luis Buñuel ya lo tenía claro hace 70 años. Así que uno de los puntos en común de todas las luchas sindicales es la exigencia de una subida de los salarios acorde a la inflación y a los beneficios de las empresas. Así, tras 148 días de huelga, los guionistas de Hollywood han llegado a un acuerdo con los estudios en el que se ha alcanzado un punto intermedio en la negociación. Pero que os hagáis una idea, el pacto prevé que los guionistas lleguen a los 233 millones de dólares en beneficios al año. Una cifra a medio camino entre los 83 millones que los productores propusieron al comienzo de las negociaciones encima de la mesa, pero también muy lejos de los 429 millones que los guionistas habían planteado. También subirá los salarios mínimos, recibirá más residuals a modo de derechos de explotación en salas, en plataformas o en el mercado de una obra. Habrá un número mínimo de guionistas por espectáculo o algo muy interesante, como es la protección ante la inteligencia artificial, a lo que algunos escritores, como el creador de juegos George R.R. Martin, han acusado de perpetrar un robo sistemático. Para que luego digan que la lucha de los trabajadores no sirve para nada. El avance imparable de la tecnología también nos ayuda a entender esta oleada de huelgas, ya que no solo generan oportunidades, también riesgos y amenazas. La protección que están logrando los guionistas mediante la lucha podrá servir para que en el futuro no se destruyan cientos de miles de puestos de trabajo en todo el mundo. Y si no me creéis, atentos. No, honey, you're not ugly, you're just average. I mean, you're from the good bunch. Because there's a good bunch and a bad bunch. Well, you're from the good bunch. Es de locos. El punto al que ha llegado la inteligencia artificial. Y esto solo acaba de empezar. Dentro de algún tiempo es muy posible que veamos películas sin guionistas, sin actores de carne y hueso. La inteligencia artificial pone en peligro a los actores. Hollywood hace réplicas digitales que podrían reutilizarse para siempre. Por este motivo es clave el precedente que han logrado los guionistas con su acuerdo. Ahora solo queda saber qué sucederá con la huelga de los actores y actrices, que por ahora no parece que vaya a resolverse pronto. Pero ¿qué pasa con la huelga del motor? ¿También están influyendo los cambios tecnológicos? ¿Tiene algo que ver la transición hacia el coche eléctrico? Prepárate, porque nos vamos a Detroit. Pero antes, un poco de contexto. En los Estados Unidos no existen derechos como la baja por enfermedad o por maternidad. Tampoco hay necesariamente una indemnización por despido y los trabajadores apenas tienen vacaciones o protección social. La lucha por los derechos no se da a través del Estado, sino que se da directamente entre trabajadores y empresa, por su arraigada tradición neoliberal que prima al individualismo y a las relaciones privadas entre las partes. Además, la presencia sindical en las grandes empresas no está garantizada por ley, como en otros países. Para montar un sindicato hay un duro proceso, por el que al menos un 30% de la plantilla tiene que querer sindicarse. Los dueños, con sus ejércitos de abogados, ejercen presión para evitarlo. Y demasiadas veces, cuando los trabajadores lo logran, los propietarios son capaces incluso de cerrar el negocio. De hecho, Tesla, la empresa de automóviles eléctricos del hombre más rico del mundo y dueño a la sazón de Twitter, Elon Musk, no tiene sindicado a ninguno de sus 127.000 trabajadores. Los trabajadores de Amazon en Estados Unidos ganan el pulso a la empresa y crean el primer sindicato de la compañía. Después de décadas siendo boicoteados por el magnate Jeff Bezos. Luego nos dirán que la gente se hace millonaria por su esfuerzo. Ya os podéis hacer una idea del enorme poder que tienen los dueños de las grandes empresas a la hora de precarizar y disciplinar
a sus empleados. Pero entonces, ¿cómo es posible que el sindicato United Auto Workers haya armado una huelga que está poniendo contra las cuerdas a los 3 fabricantes más grandes de Estados Unidos? Son varios los factores que ayudan a entender el éxito en las primeras semanas de huelga. Pero antes, es importante saber que este sindicato no es un sindicato cualquiera. Tiene casi 90 años de historia y cuenta con 140.000 miembros activos, solo en los Estados Unidos, siendo el más grande de su sector. Los trabajadores recuerdan la crisis de 2008. También recuerdan cómo tuvieron que aceptar la precarización de sus condiciones laborales. But I want to be honest with you. Building a leaner GM will come at a cost. It will take a painful toll on many Americans who have relied on General Motors throughout the generations. So I want to say a word directly to all the men and women watching today, wondering what all this will mean as far as their own lives are concerned. More jobs will be lost, more plants will close. But I want you to know that what you're doing is making a sacrifice for the next generation. Pero sigamos. En el momento actual se juntan 2 elementos clave. La sangrante subida de los sueldos de los directivos, mientras continúa la devaluación constante de los salarios por culpa de la inflación y por el temor a que en el futuro inmediato estas fábricas sean desplazadas por los coches eléctricos, porque en esas empresas de coches eléctricos no habrá tantos puestos de trabajo, porque la complejidad del montaje del motor y de sus componentes se sustituye por apenas una batería de litio y placas de semiconductores. Conductores, semiconductores, evitemos los chistes fáciles. Las peticiones de la Unión Sindical pasan por un 40% de aumento de los salarios hasta 2027, además de una semana laboral de 32 horas. Y parece que van en serio, porque la patronal les ofreció un 20% de subida y los mandaron de vuelta a sus mansiones. No olvidemos que los sueldos de los 3 CEOs son estratosféricos. Mary Barra, consejera delegada de General Motors, 29 millones de dólares. Jim Farley, de la Ford, 21 millones. O Carlos Tavares, CEO de Stellantis, es decir, Chrysler, gana al año 19 millones. Cobran hasta 365 veces más que los salarios de la escala intermedia. Así que es normal que no quieran pasar los trabajadores por ese aro. Esto, queridas amigas y amigos, se llama conflicto entre los dueños de la empresa y los que solo son dueños de su fuerza de trabajo y que tienen que venderla para poder vivir, mientras que los dueños de la empresa necesitan, de momento, a los trabajadores para poder obtener beneficios. Antes, para simplificar, esto se llamaba lucha de clases y servía para redistribuir la riqueza, porque una paradoja de nuestras sociedades es que los que tienen mucho quieren más y más. Solo en Estados Unidos, el impacto de la huelga está calculado en 500 millones de dólares diarios, sin contar las repercusiones en otras economías como la mexicana o la australiana, donde se encuentran muchos de los proveedores de componentes. Pero aceptar lo que piden los trabajadores sentaría un peligroso precedente de cara a conservar sus privilegios. Pero ¿qué está haciendo exactamente este sindicato para haber conseguido de primeras esa propuesta del 20%? ¿A qué se debe este aparente éxito? La clave la tiene el cambio de modelo de huelga y el liderazgo de Shawn Fain. Quedaros con este nombre, Shawn Fain, porque va a dar mucho de qué hablar. Fain es un electricista de 55 años y el primer líder sindical elegido por votación directa después de detectarse corrupción en el sindicato y tras un acuerdo con el Departamento de Justicia. Un sindicato corrupto es mucho peor que un empresario corrupto, porque el empresario está ahí para ganar dinero, mientras que el sindicato está ahí para que los trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo. A uno le pesa más el dinero, a otros, al menos en teoría, les debe pesar más la ideología. Con mucha más legitimidad democrática el de los sindicatos que el de las patronales, desde luego. Shawn Fain, considerado un sindicalista del ala más radical, ha tomado una estrategia novedosa. Tonight, for the first time in our history, we will strike all 3 of the big 3 at once. We are using a new strategy, the stand-up strike. We will call on select facilities, locals or units to stand up and go on strike. Es decir, paros conjuntos y selectivos coordinados para que vayan de menos a más y puedan tener más fuerza en la negociación con la empresa, reivindicando la subida salarial del 40% en 4 años e intentando acabar con las precarizaciones que arrastran desde el rescate de 2008. Esto es, acabar con la doble escala salarial para que los trabajadores nuevos no cobren menos
que los que tienen antigüedad. El gran fantasma de las patronales, que los trabajadores se sincronicen no en el taller de montaje, sino en las reivindicaciones. En el fondo pretenden garantizar una mejor posición de partida de cara a negociar el próximo convenio dentro de 4 años, cuando la industria habrá cambiado profundamente por la irrupción del coche eléctrico. El argumento de las multinacionales de Detroit es que de aceptar las condiciones irían otra vez a la bancarrota. Algo que, vistos los beneficios estratosféricos, no sé, Rick, en alguna de las cosas están mintiendo. Los sindicatos tienen una caja de resistencia de unos 800 millones de dólares, lo que les permite pagar $500 a la semana a los más de 13.000 trabajadores que están en huelga, mientras el resto continúa trabajando. Esta estrategia de huelga de baja intensidad es clave por la incertidumbre que le genera a los dueños de las empresas no saber qué fábrica se pondrá en huelga, ya que la legislación estadounidense permite no avisar de una huelga con antelación. Al haber conseguido unir a todos los trabajadores arengándoles contra la avaricia de las Big Three, que han ganado en la última década unos 250.000 millones de dólares, Fine ha podido jugar al palo y a la zanahoria, castigando, por ejemplo, a General Motors y a Stellantis con huelgas en 38 centros más, mientras que a Ford le ha perdonado. ¿Por qué? Pues porque se ha mostrado más receptivo en la primera semana de negociación. ¿Están los sindicalistas aplicando la estrategia del divide y vencerás? ¿Van a recuperar los sindicatos el poder de negociación de los trabajadores? ¿Se estarán volviendo los sindicatos otra vez de izquierdas? Like it or not, we are becoming a communist country. That's what's happening. We are beyond socialism. Lo que es seguro es que este movimiento les ha pillado a los CEOs con el pie cambiado y habrá que ver cómo se resuelve. ¿Sabían? Y aquí tenemos un gran aprendizaje, que la patronal juega al desgaste. Y mantener una huelga en el tiempo le cuesta más al trabajador que a los jefes de la empresa. Así que decidieron ir poco a poco, lo que puede suponer una buena baza en la mesa de negociación. El gran problema de las huelgas está en minar la moral de los trabajadores, que no quieren o no pueden aguantar el costo del paro, y los sindicatos tienen que escuchar esos dolores de sus trabajadores. Trabajadores que en Estados Unidos confían en Fine, y no es para menos. Otro tanto que se ha apuntado ha sido la visita de Joe Biden al piquete, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en hacerlo. ¿Pero a qué se debe esta visita? ¿Por qué justamente ahora? Michigan es un estado que se encuentra en el medio oeste, cuya ciudad más importante es Detroit. Esta urbe ha estado ligada históricamente a la industria del automóvil. Cuando las cosas iban bien, experimentó un crecimiento sin precedentes, pero todo se truncó en 2009, cuando las Big Three estuvieron al borde de la quiebra. Ahora continúa en proceso de recuperación, pero la amenaza del traslado de las fábricas a los estados del sur para hacer coches eléctricos con menos presencia sindical ha vuelto a encender las alarmas. Otra cosa que debemos saber es que Michigan es un swing state o estado columpio, es decir, que no se puede predecir si ganarán los demócratas o los republicanos. Son 16 electores que se juegan al todo o nada, en una disputa que puede marcar la diferencia entre la victoria o la derrota de un candidato en las elecciones presidenciales que se celebran en 2024. Así que los posibles candidatos ya se han puesto en modo campaña electoral. Tras ser invitado públicamente por Fine, el presidente Biden, que no pasa por su mejor momento de popularidad, ha decidido acudir aprovechando los históricos lazos del Partido Demócrata con el sindicato, recuperando el discurso laborista que le hizo viral en 2021. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. This is an employees bargaining chip now. What's happening? They're going to have to compete and start paying hard-working people a decent wage. Trump no ha querido perder comba y también se ha acercado a Detroit, aunque ha tirado de simpatizantes en vez de huelguistas. No olvidemos que Michigan se tiñó de rojo en 2016 y fue fundamental para su victoria, aunque ha preferido polarizar contra el coche eléctrico y China. Su discurso proteccionista ya funcionó una vez. ¿Volverá a funcionar? Whose side are you on in this? I'm on the side of making our country great. I know his name very well. And I think he's not doing a good job in representing his union, because he's not going to have a union in 3 years from now. Those jobs are all going to be gone because all of those electric cars are going to be made in China. ¿Cuál de los dos tendrá más efecto? Pronto lo descubriremos. Lo que está claro es que el desarrollo tecnológico, cuando los sindicatos son débiles, va dirigido plenamente a ahorrar mano de obra, tecnologías que ahorran mano de obra. Y eso va estrechando las perspectivas laborales en todos los países. La otra gran exigencia es el calentamiento global. ¿Quién piensa el futuro del trabajo
en este mundo en transformación. El dinero manda, qué se investiga y qué no, y el dinero siempre quiere más dinero y menos gastos. La otra gran pregunta entonces es, ¿quién va a comprar? Pero el sistema es miope y solo sabe pensar en el corto plazo. ¿Serán otra vez los sindicatos, como en el siglo XIX, los que alumbren partidos que defiendan a los trabajadores? Con esta reflexión nos despedimos, pero si habéis llegado hasta aquí, os dejamos algunas preguntas para que a su vez nos dejéis vuestras impresiones en los comentarios. ¿Estamos ante un resurgir del sindicalismo? ¿Creéis que la inflación y la devaluación salarial nos ha puesto en la antesala de una mayor conflictividad laboral? ¿Veremos imágenes parecidas en Europa o América Latina próximamente? ¿Serán los sindicatos quienes renueven la condición de izquierdas de los partidos políticos? Hasta la semana que viene, desobedientes.